Estamos en la Perashá parasha es? Kitabo. Kitabo, muy bien. Y Kitabo es la parashá de la semana en que yo nací. Este año mi cumpleaños cayó en Kitetse, pero el año que yo nací, el 12 de Elul, era parashá Kitabo. Hace 3 días. Sí. Muchas felicidades, Mazel Tov. ¿En qué mes estamos? Elul. Elul. ¿Y qué número de mes es Elul? El 10. ¿Qué número de mes es Elul dentro del calendario judío? El 10. 13. Si el mes que viene empieza el año, este mes, ¿qué año sería? ¿Qué mes sería? 12. Sería el mes 12. Ahora, en la Torah dice que Tishrei, que el Rosh Hashanah cae en el séptimo mes. Quiere decir que de acuerdo con la Torah, este sería el sexto mes. Yo no quiero entrar mucho en los temas de Rosh Hashanah porque mi esposa va a hablar después de eso. Pero bueno, si se superpone un poquito no pasa nada. Igual las cosas que dice mi esposa son siempre más prácticas, e interesantes y útiles. Yo siempre hablo de la parte espiritual y la parte filosófica y lo que sirve para limpiar un poco la cabeza. Las mujeres se ocupan para limpiar el físico. Tengo un escrito de Hayek, así que... ¿Cuál? De una hija del revés. Muy bien, van a tener Hasidut femenino también. Así que bueno, vamos a charlar hasta las 7 y después a las 7 entra mi esposa. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Entonces decíamos que el natural es el séptimo mes. ¿Cómo puede ser que de acuerdo con el calendario es el último mes del año? El calendario judío tiene 12 meses. Y nosotros, de acuerdo con la Torah, es el sexto mes, porque dice que Tishrei es el séptimo mes. El Jodesh Ashvi. ¿Alguien sabe por qué? Tenemos 2 calendarios. ¿Tenemos 2 calendarios? No, los judíos tenemos uno solo. Lo que pasa es que uno es desde la creación de Adán y el otro es desde la salida. O sea, se manejan 2 fechas. Uno le llaman, no sé... Muy bien. En el Talmud está dicho que está Rabí Yehudá y Rabí Ishak. Rabí Yehudá, él tiene que ver con la renovación, con el rey David, con el reinado de Israel. Rabí Ishak está más ligado al tema de la creación de nuevo. Una cosa es la renovación, otra cosa es la transformación. Yehudá tiene que ver con la Teshuvá y Rabbi Ishak tiene que ver con el Tzadik. ¿Cómo es este asunto? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se le ordenó que cuente los meses, que cuente los meses de acuerdo a la salida de la luna, y el mes de Nisan, que es cuando salió de Egipto, es el primer día de los meses del año. Entonces, hay una cuenta que es respecto a los meses y otra cuenta que es respecto a los días, respecto al año. ¿Sí? Año en hebreo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Shana. ¿Y cómo se dice mes? Jodesh. Muy bien. Entonces, Jodesh tiene que ver con Hadash. ¿Qué quiere decir Hadash? Año. Inicio, cabeza. Hadash. ¿Qué quiere decir? Como Jodesh, pero
otra conjugación, Hadash. Nuevo. Hoy, año nuevo. Claro, pero Hadash quiere decir nuevo. Y está relacionado con Hodesh, que es mes. Rosh Hashanah, no existe año nuevo para nosotros. Lo La que se dice es cabeza del- Rosh Hashanah, es el inicio o la cabeza del año. Entonces, el mes de Tishrei tiene que ver con el Shinui, el cambio, que es lo que hace el Teshuvah. El Baal Teshuvah cambia, el que se convierte cambia, está en una situación determinada de su vida y cambia el camino para acercarse a Dios, para hacer Teshuvah. Tashub quiere decir volver, la shub. Entonces, volver quiere decir volver en sus pasos, que arrepentirse de lo que pasó, pero también quiere decir volver con respecto al futuro, que a partir de ahora yo voy a seguir lo que Dios me pide. Entonces eso tiene que ver con Tishrei, por eso en Elul, que es el mes de la misericordia, nosotros revisamos todo lo que pasó durante todo el año y tratamos de rectificar y ver qué podemos mejorar. Es el mes de la Teshuvah. Teshuvah quiere decir la Shub, retornar. Por eso está el concepto mesiánico de Shuba Israel. Retorna a Israel. Y también y el concepto mesiánico se refiere a cuando literalmente el pueblo de Israel vuelve a la tierra de Israel. Rabino, por eso es que ahí la interpretación es que cuando el Mesías venga es cuando la mayoría del pueblo de Israel está habitado por judíos, o si la mayoría del pueblo de Israel hace Teshuvah, aunque sea en el Galut. Bueno, el Rebbe nos enseñó que el Mashiach ya llegó. Pero para que se revele, para los que conocemos al Rebbe, lo vemos a él como el Mashiach, pero todavía falta que el mundo Se revele. lo reconozca, porque no alcanza con que lo reconozcan unos pocos. El Mashiach lo tiene que reconocer todo el mundo. Entonces, por un lado es porque no se reveló completamente, y por otro lado porque el mundo todavía tiene que abrir los ojos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Entonces, cuando venga el Mashiach, cuando... Se revele. Sí, tenemos que cambiar toda la mentalidad. Cuando estemos en la época en que todo el mundo vea el Mashiach, entonces, algunas veces explicamos en las clases, respecto a eso que decías de la tierra de Israel y el resto del mundo, que por un lado, la tierra elegida va a ser todo el mundo, no solamente Israel. Israel va a ser Yerushalayim, y Yerushalayim va a ser el templo, y el templo va a ser lo que fue el templo, va a ser nada más que el Kodesh HaKodashim. ¿Ok? Entonces, está escrito que todas las naciones se van a elevar a nivel de judíos. Van a ser todos judíos, van a ser todos Bnei Israel, se va a revelar esa alma judía que hay en cada uno. Wow. Y Sí, todos los judíos, que hasta ahora fueron judíos revelados, tanto conversos como los que nacieron como... Así que si ustedes se convierten en Besrat Hashem, espero que sea después de llegada del Mashiach, porque el Mashiach quiero que llegue ahora. Pero si no llegó hasta que se convirtieron, ustedes ya van a ser judíos. Entonces los judíos se van a elevar a un nivel de Kohanim, como está dicho en la misma Torá, que ustedes son un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes. Entonces todo el pueblo de Israel va a ser Kohanim y todo el resto de la humanidad va a ser Yehudim. Entonces así como dentro del pueblo, así como ahora la humanidad, toda la humanidad tiene el precepto de estudiar los 7 preceptos de Benay Noach. Eso fue siempre.
Siempre la humanidad tuvo que cumplir los 7 preceptos, no es algo nuevo. Lo que es nuevo, que ahora los judíos tienen que salir a enseñar. Entonces, Rabino, así mire, como... Sí. disculpe, mire, lo que usted dijo yo lo leí hace como 2 años. Entonces lo leí en Facebook y al que lo escribió lo atacaron muchos judíos diciendo como que era falso. Entonces él explicaba y él, no sé si lo trajo del Zohar o de un libro, y él explicaba de que todo Benei Noah que estudie Torah como por un tiempo determinado, ya sea como por 12 meses de por sí, como que no estoy especulando con el tiempo, estoy dando un ejemplo hipotético, de que todo Benei Noah que comience a estudiar así Torah y haga Teshuvah, de por sí busca la conversión. Porque es Bueno, algo eso está escrito en el libro del Rav Ginsburg que mandamos. que pronto lo voy a recibir. Ah, ya llegó a Estados Unidos y todavía no llegó a Panamá. No, ya está llegando, pero lo trajeron por barco, los van a traer por barco. Ok, hay que tener paciencia. Pero ahí en ese libro que nos mostró Joel está escrito eso, así que es evidente que esto no es algo que lo inventó el Rav Ginsburg, pero el Rebbe fue el que empezó a difundirlo, y los que están en contra de todo eso son gente que todavía está un poco atrasada en el tema de Hasidut y la revelación de la época del Mashiach. Pero el asunto es que los judíos, así como van a elevarse a un nivel de Kohanim, eso significa que van a estudiar la Torah revelada. Y hasta ahora los judíos se ocuparon de estudiar la parte revelada de la Torah. Y desde que vino Rashbi se empezó a revelar, pero especialmente desde el Baal Shem Tov, la Arizal ya dijo que se tenía que revelar, que es una mitzvah, es un precepto positivo, revelar la parte interior de la Torah, la Kabbalah. Pero, claro, pero desde que vino el Baal Shem Tov, él dijo que había que empezar a estudiar la parte oculta de la Torah a través del sistema de Hasidut, que es más elevado todavía que la Kabbalah y que puede ser entendido por gente que la Kabbalah en realidad es para gente que son tzadikim, que ya son expertos en Torah, que son grandes rabinos y que cumplen los preceptos 100%, pero la Kabbalah explicada a través del Hasidut es para todos. ¿Ok? Entonces, el Rebbe, sobre todo, y el Rebbe anterior, empezó a llevar el Hasidut a todo el mundo. Hoy en día todo el mundo lleva la Torá, incluso aquellos que atacaron el Rebbe en su momento, y los que atacaron al Baal Shem Tov también, Sefaradim, Ashkenazim, Taimanim, todos, ahora llevan la Torá a todo el mundo, y se agregaron los Benei Noach, que antes los Benei Noach no tenían ni idea que existía la Torá. Estaban los que se acercaban al judaísmo y se convertían, y estaban los que eran cristianos o ateos o hindúes, lo que sea. Pero ahora se reveló que todo ese proceso de acercarse al judaísmo en forma masiva es a través de los 7 preceptos. Entonces es verdad, el que cumple los 7 preceptos lo hace porque está acercándose el alma, se está revelando el alma judía que tiene adentro. Y como dice también en el libro, cuando venga el Mashiach, los Benei Noach que no se convirtieron hasta ese momento se van a convertir. Entonces la palabra convertir también trae confusión, no es conversión, sino que es revelación, renovación, transformación de una situación anterior a la próxima. Entonces, volviendo al tema de Tishrei y de Nisan comienza el año en forma milagrosa, por eso Nisan es la misma raíz de Nes, que quiere decir milagro.
yo me iba a poner a hablar de otras cosas, pero cuando me hacen preguntas me gusta profundizar y enseñar todo lo que me explicaron. Y se lo agradecemos. Sí, yo lo que no quiero es explayarme demasiado y no ocuparme de los temas de la conversión. Pero no importa, esta parte de cambiar la mentalidad y saber bien lo que significa ser judío es parte del proceso también. Entonces, decíamos que el tzadik vive apegado a Dios sin ningún pecado. Acá entró alguien que tiene el micrófono abierto. Les pido que cierren el micrófono y que cuando quieran hablar lo abren para que no haya muchos ruidos. Rabbi Ishaq en el Talmud tiene que ver con los tzadikim, que ellos son nacen nuevos, es un alma nueva que cumple la Torá de entrada. Por eso es el mes de Nisan. Nisan tiene 2 nun, que quiere decir Nisei Nisim, el milagro de los milagros. Todos los milagros que sucedieron en la salida de Egipto, que nosotros los conmemoramos en Pesaj, el 15 de Nisan, toda la semana, tienen que ver con los milagros. Entonces el pueblo de Israel salió no porque hizo Teshuvah, sino porque Dios los sacó. Ellos sufrían y gritaron, y aquellos que quisieron salir hicieron lo que tenían que hacer, pero todavía tuvieron que pasar 40 años y 50 días de refinamiento para recibir la Torá y 40 años para entrar a la tierra. Quiere decir que ellos todavía, como decimos en la Haggadah de Pesaj, Abodá, nuestros padres eran idólatras. Se refiere a la gente que vivió en Egipto, con excepción de un grupo de los levitas, que ellos mantuvieron la tradición de Abraham, Isaac y Jacob. Todos los demás se asimilaron mucho a los egipcios. Por eso casi no hubieran podido salir. Todo esto hablamos un poco el viernes, ¿no? Los que escucharon la clase. ¿Ustedes vieron la clase del viernes de Facebook? Yo no la pude ver. Pero la voy a buscar. Si no tienen abrir el micrófono, muevan la cabeza así o así. No los veo. ¿En Panamá me están escuchando? ¿En México me están escuchando? Porque yo hablo pero no me contestan. Están congelados. Ahí llegó apartado. Apagamos el micrófono para que no hubiera ruido de fondo, que los Sí. niños están Bueno, jugando. entonces, sí, yo entiendo, por eso contéstenme con la cabeza y yo les voy a entender. Bueno, muy bien. O con un simple así para... Muy bien. Entonces, Nisan tiene que ver con nacer de nuevo. Nacer y ser tzadik y empezar las cosas de cero. En cambio, el séptimo mes tiene que ver con la Teshuvah. Tiene que ver con volver, cambiar la actitud y cambiar todo lo que uno hizo y empezar de una forma diferente. Por eso el shofar, Shin Pei Resh, tiene la misma raíz de Shapru Masoteihem. Dice la Torá, dice el profeta, Shapru quiere decir mejoren, rectifiquen porque shofar viene de la raíz shefer, que también es shipur. Shipur quiere decir mejorar, pero también es iluminar, hacer que la vida sea mejor. ¿Ok? Entonces el shofar de Tishrei y Elul es para incitarnos, para movilizarnos a la Teshuvah. Cambiar. Por eso el año se llama Shana. Shana viene de Shinui, que quiere decir cambiar. Algo que está lo cambiamos. Y Hodesh es Hadash. Algo que no existe se crea. Entonces en el mes de Nisan se creó el pueblo de Israel.
al recibir la Torá. Está dicho que cuando se recibió la Torá en el monte Sinaí se recibió un alma nueva. Entonces el Ger, que antes no era judío y ahora es judío, tiene la combinación de los dos. Por un lado está dicho que el Ger cuando se convierte nace de nuevo. Y por otro lado, todo el proceso que él hizo fue de teshuvá, de retornar a Dios. Entonces son dos cosas que van juntas, como ustedes se dan cuenta, no es que una cosa va sin la otra. Por un lado te ha dicho, no hay ningún tzadik que vino al mundo y no pecó, porque el hecho del alma que entra al cuerpo ya significa que un poco se contamina con las cosas de este mundo. Entonces él también tiene que hacer teshuvá de aquellas cosas que a lo mejor él no hizo, pero lo hace porque está en contacto con el resto de la humanidad, con el mundo físico. Y el que hace teshuvá también es como que nace de nuevo. Su alma se revela, renace, es un renacer también. ¿Ok? Pero cada cosa, cada extremo tiene más de uno que del otro. Cada cosa tiene un... Entonces, en este mes de Elul, que es el sexto mes de los meses del año, el sexto mes respecto a la novedad, es el mes 12 respecto al año, respecto a hacer teshuvá. Entonces, por eso en el mes 12, y sobre todo los últimos 12 días, nos dedicamos a recopilar, a rememorar todo lo que pasó en los últimos 12 meses. Por eso el 18 de Elul es una fecha muy importante, porque es el día que nació el Baal Shem Tov, el día que nació el Admon Zaken, y entonces es una señal de que es un mes de Teshuvá. Si nos conectamos con el Hasidut, hacemos Teshuvá. Entonces está dicho que cuando venga el Mashiach, de nuevo, vamos a estudiar Hasidut. O sea, ¿qué vamos a estudiar? Todas las cosas reveladas van a estar a simple vista. Lo que vamos a ver, la novedad es que vamos a ver las cosas ocultas. Mi basaría, desde mi carne voy a captar la divinidad. Y entonces lo que estamos en este asunto, y ya estamos desde ahora captando la divinidad con nuestros sentidos físicos, significa que ya estamos en la redención, estamos viendo cómo ya la redención se está plasmando en la realidad. Por eso hay que vivir con el Mashiach, vivir en el tiempo de la redención. Una pregunta, señor Rabino. Mire que yo en estos años he leído muchas cosas con respecto a la conversión y el Beit Din. Que en el Beit Din, cuando uno tiene, por lo menos uno sigue y estudia las cuestiones de Chabad, siempre vienen quieren poner como si Chabad fuera la religión que más se parece al judaísmo, pero en el fondo no es judaísmo. Por la cuestión esta del Rebbe. Qué feo que suena eso. Eso lo escuchaste en lugares donde están los contrarios al Hasidut, ¿no? Correcto, no, y ortodoxa. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer a usted... Te voy a tranquilizar, no son todos así. El Beit Din, acá en Israel, que nosotros trabajamos, uno de ellos no es hasídico, es litai, es de los que antes eran opositores al Hasidut. Y sin embargo, ahora ellos aceptan las conversiones de Chabad y aceptan a la gente que venga y todas esas cosas. Así que bueno, todo eso que escuchaste vos es de gente que todavía tiene la mentalidad obsoleta y que vive bien en el exilio. Que está dicho que cuando venga el Mashiach, es un dicho, que el Mashiach no va a ser hasídico. Porque cuando venga el Mashiach verdadero, todos los Hasidim lo van a aceptar sea quien sea, venga de donde venga, porque lo que queremos es el Mashiach. En cambio, los Misnagdim, los antagonistas del Hasidut, si
si es hasídico no lo van a aceptar. Entonces, es un chiste que está dicho así, que a ellos no les importa si es el Mashiach o no, lo importante es si piensa como ellos. Entonces, en realidad, lo que estás diciendo es lo que hacen ellos, no lo que hacemos nosotros. El judaísmo lo que trata es de unir a todos y no de separar. Maestro, ¿y cuál es Pero nuestra...? la idea es unir a todos de acuerdo con la base de la Torá, no de lo que cada uno se le ocurre. Entonces, por eso, los que tienen ideas extrañas tienen que sacarlas de la cabeza y entrar en la Torá. Por eso nosotros recibimos a Sefaradim, a los que quieran ser Sefaradim, todos tienen que estar adentro. Espera un poquito, Joel. Yo te corté y no te dejé terminar la frase que me ibas a decir. Tamar, pero decime si te contesté lo que querías saber o no. Aún todavía falta una parte. La parte que yo quería saber era el Beit-Din. O sea, cuando el Beit-Din, Bezrat Hashem, en el 5779, que nos convirtamos todos, ese Beit-Din nos hará preguntas, o bueno, es una cuestión que uno no sabe, pero... No, el Beit-Din hace preguntas de alajá, el programa que yo les di. No les van a decir si ustedes son hasídicos o si son esto o lo otro. El asunto es que la base de la alajá y del cumplimiento de los preceptos es la misma. Entonces ellos les van a preguntar las cosas básicas. Ok, ya, eso era lo que quería saber. Sí. Rabbi Han, ellos van a preguntar... voy a estar yo cuando ustedes vayan, así que si hay algún problema va a ser aclarado. Qué bien. Y espero que todavía se convierta en un tribunal hasídico. Así que bueno, esperemos que nuestro tribunal hasídico sea aceptado por todos. Porque en realidad no hace falta venir a Israel para convertirse. Si quieren ser judíos pueden hacerlo allá. Llevamos el Beit-Din, se convierten, pero como están todos esos que vos decías recién, que no aceptan de todos lados, que aceptan solamente lo que ellos hacen, entonces queremos hacer algo aceptado por todos. Joel. Rap, dame una pregunta. Bueno, adelante. ¿Cuál sería el proceso entonces para nosotros ya para conversión? ¿Cuál es el cronograma para conversión que tenemos? Me imagino que ya tenemos una fecha para estar, o cuestiones así que ya están aprobadas por el Beit-Din. No, todavía no hay fecha y yo hablé con el Beit-Din y le hablé de ustedes, pero para que comencemos el proceso, no todos están en el mismo nivel y no todos están aptos para pasar la conversión. Entonces, primero tenemos que ver los que tienen posibilidad de venir aquí, porque para venir aquí, si no se convirtieron, el Estado no los va a mantener, o sea, no los va a ayudar. Después que el judío tampoco los mantiene, pero por lo menos le da una base donde vivir los primeros meses y algún apoyo. Entonces, el kit de la cuestión es que si se quieren convertir, se pueden convertir en un momento que estén preparados. Llevamos un Beit-Din allá o vienen acá a Israel, se convierten en el Beit-Din mío y van a ser judíos. El asunto que el Estado de Israel no los van a aceptar porque la Rabanut de Israel depende del gobierno y tiene leyes que fueron establecidas por el gobierno, quien es aceptado como judío o no. Y segundo, que en el país donde ustedes viven tampoco van a ser aceptados por todos por las cosas que hablamos recién. Entonces, si nosotros podemos formar nuestra comunidad aquí en Israel y recibir a la gente, yo ya hablé con varias personas para que me ayuden a comprar o alquilar un lugar acá para recibir a las familias, a las mujeres. Entonces, hasta ahora lo que pude lograr es traer muchachos jóvenes, solteros o chicas, de a una o de a dos, donde yo las puedo ubicar de a poco y entonces, si están preparados, en 2 meses se convierten.
y Besrat Hashem, después de un periodo de hacer un poco de burocracia, pueden ser aceptados por el Estado de Israel. Entonces, depende también mucho del país. Hay países donde hay rabinos aceptados por Israel. Entonces, si yo los mando allí, van a tener que también estar 1 año, 2 años estudiando. Pero en México no hay, en Panamá no hay, en Venezuela no hay. Y si los mando a Miami, que sí hay, les van a cobrar varios miles de dólares por persona para hacer la conversión. Entonces, bueno, estas son las opciones que hay. Yo lo que quiero hacer es que vengan de a poco, aquellos que tienen dinero, que puedan vender sus propiedades, si tienen dinero y venir a vivir acá, pueden venir, y hasta que son ciudadanos, pueden mantenerse. Incluso pueden comprar una casa. Acá las casas, los departamentos son muy caros. Depende de dónde quieran ir, pero por lo menos una casa un departamento pequeño en un lugar de un nivel no muy elevado, por lo menos sale 300, 400 mil dólares. Entonces, yo lo que estoy tratando es compatibilizar. Primero, ir viendo cuáles son los que están aptos. Segundo, quiénes son los que quieren vivir en Israel. Por ejemplo, en Colombia es mucho más fácil, porque el rabino de allí acepta las conversiones, incluso me conoce, yo estuve allá con él y todo el trabajo que estamos haciendo en Colombia. Todavía no pude lograr que haya un rabino nuestro, pero si vienen acá, los convertimos y pueden recibir una carta del rabino de allá. El de Colombia es más sencillo. En Panamá yo estuve hablando con el rabino Pérez y con su segundo, pero ellos están también como pasó en Venezuela, que dependen de su comunidad y en su comunidad no aceptan. Y si no está, y en México directamente no. Había un rabino antes que hacía conversiones en la comunidad sefaradí. Siempre está a disposición lo que se hizo siempre, que insistir y lo echan y una y otra vez, hasta que después de algunos años puede ser que lo acepten. Entonces lo que estamos haciendo ahora nosotros es tratar de que sea más acelerado. Yo tengo un bendín con el Rav Ginsburg, que toda la gente que yo traiga los convertimos en el momento. Brit Milá y Mikve y todas las cosas que hace falta. Y eso es lo que yo les estoy enseñando a ustedes. Pero hace falta toda la parte básica y burocrática que no es tan fácil conseguir. ¿Entienden? Ya. Una vez que están O sea, aquí, disculpe. yo tengo Betacneset donde los pueden recibir y está todo listo. Lo que falta es que se puedan mantener, conseguir trabajo, casa, educación para los hijos, bueno, educación también. Pero todo eso aquí es muy caro. Una familia tipo acá que sea religiosa, acá no hay mucha diferencia, pero la comida kasher y colegios religiosos de judíos, hace falta por lo menos 4 o 5 mil dólares por mes. Wow. Una familia con hijos. Entonces, necesito conseguir gente que nos ayude. Yo sé que hay mucha gente que ayuda y que si nosotros podemos alquilar una casa donde tengamos un lugar donde tengamos la posibilidad de recibir a la gente los primeros meses hasta que se vayan adaptando y se conviertan y el Estado de Israel los reciba, entonces es más fácil. Entonces, cada lugar es diferente. En Chile, por ejemplo, hay lugares donde hay Betacneset donde los pueden recibir una vez que se conviertan. En Argentina. Pero en México, en Panamá y
en otros lugares es muy difícil. Incluso acá tenemos a Angélica, que es de Suiza, y ella ya está en contacto con gente de allí. Por eso yo siempre les digo que ustedes mismos, a donde están, tienen que empezar a tomar contacto con la gente que los conozca, que sepan que son serios, que están estudiando, y que al principio no les van a dar mucha bolilla, como decimos en Argentina, no los van a tomar en cuenta mucho, pero el asunto es ir tomando contacto. Entonces estamos tratando de hacer el acercamiento desde todos los lados posibles. Y la otra cosa que yo quise hacer todo el tiempo es que ustedes mismos hagan comunidades. En Colombia hay muchas comunidades, pero en general no hicieron conversiones buenas y la mayoría de la gente no los acepta. Y son gente muchas que de acuerdo con la halajá son judíos. Pero hoy en día hay mucha burocracia y por todos los 2000 años de exilio y de la persecución, está el tema también de que hay muchos que se convierten, pero todavía entran para engañar. Entonces mucha gente, muchos rabinos y muchas de las comunidades tienen recelo, porque es verdad, hay muchos misioneros que viven hoy en Israel y se visten como judíos y se hacen pasar como judíos. En realidad lo que están haciendo es entrar como el caballo de Troya para traer el cristianismo. Entonces todas esas son obstáculos que tenemos que sortear. ¿Entienden? Okay, entonces, por ejemplo, Joel y su familia, yo los conozco hace mucho. Y yo los conozco personalmente y yo sé que ellos están preparados para convertirse. Sobre todo Joel. Todavía no... el resto de la familia no los vi, pero por supuesto no se puede convertir él solo, te tiene que convertir toda la familia. Entonces, si vienen aquí, yo los llevo al Bedín y se convierten y con el tiempo hay que pasar unos meses hasta que el Estado los reconozca, pero es cuestión de burocracia. Pero la parte básica es cómo se van a mantener aquí. Por eso yo siempre les digo que busquen un trabajo por internet, algún trabajo de venta o de difusión, tantas cosas hoy en día que el internet puede dar sustento. Si yo el trabajo que hago aquí, que hago así por internet, lo hiciera en cualquiera de los países donde viven ustedes, yo viviría en una mansión. Pero con la plata que yo gano no alcanza para vivir una persona normal acá en Israel. Entonces tengo que dedicarme a hacer otras cosas que me hacen perder tiempo, pero bueno. Por eso ahora estoy tratando de publicar libros y de hacer cosas, ir a tienda y todos esos asuntos para desligarme un poco del dinero. O que si hay más dinero que sirva para alquilar un lugar donde recibirlos a ustedes. Ok, Una casa pequeñita, en un departamento, en un edificio, en un lugar del centro. A mí me gustaría tener una casa en uno de los Moshavim, en uno de los tantos pueblos hermosos que hay por acá, donde hay árboles y parque y hay un campo al lado cultivado, donde vive mi hija, por ejemplo. Hashem va a proveer para todos. Amén. Pues trata Hashem, pero queremos que provea ahora, no que en el futuro. Entonces tenemos que hacer ahora esas clases que doy de fe y confianza. No sé si ustedes la vieron. Una cosa es la fe, que Hashem va a proveer, eso seguro. Pero la confianza es que va a ser ahora. Y que lo que queremos que suceda va a suceder. Ahorita. Esa es la diferencia. Todos dicen que tienen fe. Señor Rabino. El asunto es tener la confianza de que las cosas van a... ¿Y qué significa tener confianza? Que uno se juega, que uno hace cosas en la práctica para demostrar que tiene confianza. Y que arriesga parte de su vida y pone al servicio de la gente y del proyecto todo lo que tiene, como hacemos nosotros, yo y mi esposa y parte de mi familia. Así es. Realidad toda la familia. Señor Rabino, les quería contar con respecto a los libros algo interesante.
yo mandé libros a México, Panamá, Colombia, Chile, Argentina y Estados Unidos. Mandé 8 paquetes, que cada paquete me salió casi $200, eso agregado al costo de la impresión. Y hasta ahora, Baruch Hashem lo recibieron en todos lados, salvo en Argentina. En Argentina lo tomaron la aduana lo tomó y tuvimos que ir a pagar plata extra para poder sacarlo. Así En que México todavía no llegan, están en aduana, ya nos avisaron y todavía no llega aquí al destino de Guadalajara. bueno, pero ya en las otras 2 ciudades de México ya lo recibieron, ¿eh? Mira, Joel y Leonardo, muéstrenle ¿ya lo vieron los libros? Sí, están bien bonitos. De hecho preguntamos, pero resulta que están ahí, pero nos dijeron que en estos días ya llegaban esta semana. Bueno, está bien, pero no hay ningún problema, es una cuestión de que a lo mejor están más lejos y se demoró. No, cuestión de tiempo y revisión, porque está muy No tuvieron estricto. que pagar nada, ¿no? No, de hecho ahorita no nos han dicho nada, pero si hay necesidad de hacer alguna cosa, claro que sí lo haríamos. No, yo lo que quiero es empezar a enviar libros, pero que en mayor cantidad y que se vendan mucho. Bueno, muy bien. Entonces, Hay que empezar a hacer propaganda. Yo no tengo tiempo de hacer propaganda. Yo hice lo que pude, pero hay que hacer propaganda para vender. Son 30 libros por 8 lugares. Son 240 libros. Es mucha plata. Y con esa plata yo pago los gastos de envío y pago parte de lo que pagué para imprimirlos. Todavía tengo que vender más para pagar todo. Y aparte yo le tengo que dar un porcentaje de derechos de autor al Rav Ginsburg, que por supuesto él se merece algo, ¿no? Claro. Y pagar otros $2.000 que me costó la edición, preparar el libro para editarlo, y la tapa y la corrección. O sea, hay mucha plata. La traducción, como la hice yo, no me la cobro, pero mi esposa me dijo algo de plata, vamos a tener que ganar también de eso, ¿no? Pero bueno, está todo dentro del asunto. Así que vendan mucho y pidan más, que así les mandamos. En Colombia, yo lo que traté de hacer es imprimirlos allá para evitar todo este costo de envío. Pero no tengo plata para imprimirlo en todos los países, así que Bezrat Hashem, también ese es otro proyecto, imprimir los libros en cada país. Pero eso lo vamos a hacer con los próximos. Yo estoy preparando otros 3 libros. Cuando sean los libros nuevos, entonces sí va a haber más gente, porque de este libro primero de Kabbalah para las Naciones ya hubo en México se imprimió, en Colombia se imprimió, ya hay varios miles de libros vendidos. De los otros 2 no. Pero cuando los 3 libros nuevos que imprimamos, esperemos que la gente los quiera y se vendan miles en cada país. Aparte de esos 3 va a haber 3 más, ¿no? ¿Cómo? Aparte de los 3 que tenemos, va a haber 3 libros más. Va a haber 20 libros más, pero hay 3 que los estoy preparando para imprimirlos. Perfecto. Pero hasta que no termine de pagar los libros que imprimí ahora, en el lugar donde yo imprimo, le estoy pagando, me dieron 3-4 meses para pagarlo. Entonces yo estoy sacando la plata de lo que yo uso para vivir para pagar esas cuotas. Entonces, por ahora no tengo más plata para mandarle a imprimir más. ¿Ok? Ok, señor Rastro, la pregunta que le quiero hacer es lo de, entiendo la parte del Beidín. Yo entiendo de que el Beidín de ustedes es 100% kasher, o sea, estamos preparados y en cuestión de semanas o días se convierte a uno. La cuestión es la Rabanut. 2 meses. ¿Cuánto tiempo demora desde cuando pisamos a Israel, si más o menos un aproximado, hasta hacer la conversión de la Rabanut o que ellos nos acepten? Mira, el asunto es el siguiente.
nosotros hacemos la conversión con la Rabanut de Bnei Brak, que es el rabino Karelitz. No sé si ustedes escucharon hablar de ellos. Sí. Aparte del Betín nuestro, el Betín de Karelitz, con ellos yo tengo una relación de hace muchos años y saben que la gente que yo traigo las pueden convertir. Ellos tardan 2 meses. Desde que se llega hasta que ellos dan la conversión se tarda 2 meses. Esa conversión hasta hace pocos meses, el Estado de Israel no la aceptaba. Y es paradójico porque el tribunal es más ortodoxo, no me gusta usar esa palabra, pero es más estricto que el tribunal del Estado, de la Rabanut de Israel. Pero, nuevamente, como es un tema político, la Rabanut de Israel no la aceptaba. Entonces, hubo gente que hizo juicio para que la Rabanut de Israel lo acepte, y el Estado de Israel. Porque una cosa es que lo acepte la Rabanut y otra cosa es el Ministerio de Interior, que es el que da la ciudadanía. Entonces, una vez que la Rabanut de Israel hace la conversión, automáticamente el Ministerio de Interior da la ciudadanía. Entonces, los que no se convierten por la Rabanut de Israel son judíos igual que los que se convierten por la Rabanut. Entonces, de acuerdo con la ley del Estado de Israel, todo aquel que es judío tiene derecho a ser ciudadano de Israel. Incluso hay judíos hay gente que no son judías, pero como su padre o su abuelo o su abuela eran judíos, hasta la segunda generación todavía tienen derecho, se llama Hok Haitiashvut, la ley de retorno, la ley de asentamiento en Israel. Entonces, nuevamente, Karelitz y otros otros tribunales del Estado de Israel, que están acá en Israel, de comunidades ortodoxas, ya sea hasídicas o no eran aceptados por el Estado de Israel, por el Ministerio de Interior, porque querían que todos se conviertan con la Rabanut del gobierno. Entonces hicieron juicio y la Corte Suprema de Justicia dictaminó que tenían que ser aceptados. Paradójicamente, el Estado de Israel el Ministerio de Interior acepta conversiones reformistas. Entonces hubo mucha gente que se convirtió con los reformistas, que es algo que se puede hacer fácilmente. Vino acá, fueron aceptados por el Estado de Israel y después fueron al tribunal ortodoxo para ser judíos de verdad. O sea que se dan cuenta cuál es la paradoja. Las paradojas que hay que salir. Entonces el Rabbi me dijo, nosotros tenemos que saltar por encima de toda esa paradoja y hacer que toda esta gente, yo le muestro las fotos y le muestro todo lo que me mandan, dice, toda esta gente tenemos que convertirles y traerlas a Israel. Entonces, yo estoy cumpliendo las órdenes del Rab. Entonces, en el tribunal de Karelitz, de Bnei Brak, eran opuestos al Hasidut. Pero ellos, los oponentes hoy en día ya no son como eran antes, entonces ellos aceptan a todos. Y yo soy muy amigo de ellos. Entonces ellos dijeron, una vez que te aceptan con nuestro certificado, tienen que ir al Ministerio de Interior y allí ser aceptados. Entonces, no es automático, pero tarde o temprano se logra. Entonces hay gente que está unos meses más, aparte de los 2 meses, y hay gente que depende de las conexiones que tuvo, o toda esa Shahá Pratit, es providencia divina, se conectó con alguien de adentro. Entonces nosotros también estamos trabajando desde aquí, por supuesto sin hacer publicidad, para buscar los caminos más rápidos para que esto funcione. Entonces en Bnei Brak me dijeron, la conversión nuestra, el gobierno está obligado a aceptarla. En la Rabanut de Israel ponen trabas, porque ellos quieren tener el monopolio de todo esto.
pero la mayoría de los que se convierten en el Rabanut de Israel después van a un tribunal ortodoxo, porque muchas comunidades en el exterior no aceptan la Rabanut de Israel, porque saben que no son estrictos. Ok, de todas maneras, también en el tribunal de Karelitz aceptan gente que antes no aceptaba. Por ejemplo, cuando una mujer se quería casar con un judío, o un judío quería casarse con una mujer que no es judía y la convertía por eso, antes no se aceptaba ese tipo de cosas. O cuando una persona se convertía para poder venir a vivir a Israel, que es lo que hicieron tantas personas. En realidad no querían ser judíos, querían venir para, o como decía antes, porque son mesiánicos, querían venir a traer cristianismo acá, o porque querían disfrutar de los derechos que tienen los judíos aquí. O escaparse de allá, cuando toda esta ola de África que se están escapando a todos lados, acá también entró un montón de gente, que no vinieron acá porque querían ser judíos, vinieron porque se escaparon y venían de África Central o del norte de África, tenían que pasar por Egipto y tenían que pasar por lugares donde los mataban directamente, o agarraban a las mujeres y las vendían. Estamos hablando de ahora, no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de esta hora, hoy en día. Hay gente que se escapa, ustedes vieron todos los que llegan a las costas de Europa y Sí. que logran sobrevivir. Es muy parecido a lo que les pasa a los que se escapan de Cuba para ir a Miami. Pero allá son miles y miles todo el tiempo que están llegando y que muchos caen, que se mueren en el mar, y los que llegan allá entran a Italia y en Italia no se aceptan, tienen que pasar la frontera ilegal para ir a otros lados, y hay un montón de árabes y un montón de gente que comercian y son traficantes de personas, y la mayoría no llega. Los de Ghana y los de Eritrea y Etiopía, que se escaparon y saltaron el cerco de la frontera de Egipto con Israel, dice que ellos son menos del 1% de los que salieron de su casa. Todos los demás que murieron o fueron vendidos. Y paradójicamente los que salen son gente que tiene dinero, porque tuvieron que pagar mucha plata para que los transporten y para poder salir. Y hay mucha gente que son universitarias. Entonces llegan acá y de repente se encuentran en que están en la calle. Había miles y miles. Algunos fueron deportados, pero acá en Israel pasa lo mismo que en otros lados, que a veces no se preocupan de los judíos, pero sí se preocupan de toda esa gente que viene de afuera. Y hubo violaciones, y hubo robos, y hubo todo lo que sucede con la gente que lamentablemente está pasando con la gente que se escapa de Venezuela también, que va a distintos países. Baruch Hashem, tenemos muchos alumnos en Venezuela, y algunos que todavía resisten, hay otros que se escaparon. Hay una familia, una señora con un hijo adolescente que hace muchos años está con nosotros, y nos pidió ayuda para poder salir. Y yo le dije, cuando no necesitaba mucha plata, necesitaba $100-200 para pagar el pasaje y para poder cruzar. Parece que al salir hay que dar alguna shohat, ¿cómo se dice? Gratificación. Sí, no, se te escucha muy bajito, Joel, ¿cómo dijiste? Gratificación. Sí, digamos De gratificación. una manera. Sí, a los soldados de la frontera o a los que cuidan. En Entonces, México me les dijo, dicen ¿cómo? una mordida. No me escucha lo que dijeron. Bueno, el asunto es que durante mucho tiempo ellos me preguntaron si lo podíamos ayudar. Le dije sí, cuando llegue el momento. Y Edwin allá en Bogotá estuvo ayudando para mandar libros, y también los iban a recibir a esta familia, pero me dijo que tenía que recibir la plata en Venezuela. Entonces, Baruch Hashem, una familia de gente de allá que también estudió hace mucho con nosotros, en Venezuela por supuesto no pueden enviar plata a Israel,
Entonces les dije que todo lo que ellos tienen de acá para enviar a Israel, que la usen para difundir Torah allá, en nombre de Galeinai. Entonces parte de esa plata la usaban para darle a esta señora y Baruch Hashem ya salió. No, la semana pasada le dieron el dinero, no sé si todavía llegó a Colombia. Pero espero que en Colombia haya gente que la reciba bien. Me dijo que hay un lugar donde le iban a recibir. Pero a veces pasa que les dicen así y al final no reciben nada. Hubo mucha gente que se escapó de Venezuela y fue a Miami porque tenía familia allá y ni siquiera la familia los quiso recibir. Todo el tiempo hay gente que me escribe pidiendo ayuda. Entonces algunos los podemos ayudar, hay otros que no tenemos los medios para hacerlo. Así que bueno, te dan cuenta lo que qué estamos tratando de hacer. Si pudiéramos traerlos a todos aquí a Israel, tenemos lugares donde asentarse y cultivar tierras y todas esas cosas. Pero el otro problema que hay es que si traemos a todos juntos, enseguida en el gobierno se enteran y van a evitar van a echarlos o van a evitar que la gente siga entrando. Entonces, tenemos un grupo de gente que le estamos enseñando acá en Israel, gente que ya hace varios años, son todos de Colombia. Incluso hay uno que se enamoró de una chica judía aquí y nosotros no los conocíamos, pero están estudiando porque él se quiere convertir, ella ya es judía, y por supuesto si ella se quiere casar con unos judíos, porque ella también tiene que estudiar un poco. Entonces le estamos enseñando a los dos en un grupo junto con otras personas para hacer la conversión. Hay gente que hace varios años que están aquí y están ilegales. Wow. Entonces en cualquier momento los echan. Entonces estamos haciendo todo esto para convertirse. No pueden ir a la Rabanut de Israel porque ya hace muchos años que están y si ellos se enteran, le van a decir al gobierno y los van a echar. Y hay miles así. Estos son casos que nosotros conocemos porque son de Colombia, pero hay de todos los países, muchos ilegales. Y hay muchísimos árabes que cruzan la frontera todos los días para trabajar acá. Uy. Todos los que viven en Gaza y los que viven en la parte del otro lado de lo que se llama la parte oeste del Jardín, que yo no quiero llamarlo como lo llaman todos porque no sé, porque le damos fuerza al si trabajan y no queremos. Ah, sí. Pero el kit de la cuestión es que todo lo que reciben en Gaza viene de Israel, porque la frontera con Egipto que ellos tienen está cerrada y en Egipto no les dan nada. Entonces vienen a curarse de a miles, hay gente que trabaja acá en Israel y recibe plata, y sabemos que la plata que se lleva allá se la van a sacar los terroristas. Y los que viven en Yehuda Shomron, que es la otra parte, Samaria. sí, de Ramallah, ellos también, la mayoría trabaja acá en Israel. Si allá toda la plata que tienen la usan para terrorismo. Pero si ustedes viajan por las ciudades van a ver qué lindas ciudades que tiene y todos los adelantos. Pero bueno, como están internacionalmente tienen que hacer creer que Israel los persigue y les hace apartheid. Pero es todo mentira. Ustedes cuando vengan van a ver que es todo mentira. Así es. Y todo sucede porque el gobierno de Israel, los que manejan a Israel hoy en día, no siguen la Torá. Porque si el pueblo de Israel sigue la Torá, entonces saben que la tierra de Israel tiene que regirse por las leyes de la Torá y hasta los musulmanes están de acuerdo con eso. Rabbi Haim, con respecto al primer ministro Netanyahu, él creo que sigue la Torá, ¿no? Él es un político como todos. Él habla y dice lo que quieren escuchar los que lo votan. Y como él es de derecha, los izquierdistas, los que quieren que el país de Israel no exista, que sean árabes y cristianos, que no exista la religión judía, están en contra de Netanyahu. Entonces los que lo votan a Netanyahu son
los rusos, que odian a los árabes, y los religiosos, que queremos que se mantenga el Estado de Israel. Pero hay muchos del partido de él que se pasaron a la oposición porque ellos no están de acuerdo que los religiosos, que la Torá sea parte del Israel. Pero si no existe si no están los datim y no ayudan a las yeshivot y todo eso, la mitad del ejército desaparece, porque los que van a la guerra, la mayoría son religiosos, los que van a luchar en el frente, por supuesto están de todos lados. Un segundito. Hello. Bien. ¿Cómo? No. Estoy en una clase, ahora te llamo. Bye. Bueno, todo esto que les estoy hablando es parte de lo que ustedes tienen que saber para convertirse. Ser judío hoy es mucho más fácil en algunos aspectos, en otros aspectos no es tan fácil. Y convertirse es mucho más fácil que en cualquier otra época. Pero de todas maneras, vivir como judío hay que saber cómo funciona y cómo hacer para ser aceptado por los demás judíos. Así que, bueno, traten de venir, pídanle a Hashem, trabajen, junten plata, vendan lo que tengan y vengan acá, compren su casa acá, y desde acá vamos a seguir trayendo a otras personas. Ustedes son la punta de lanza, son los que de ustedes dependen mucha gente. Tenemos la vida completa ya para el tiempo que se tarde, aparte de la conversión, pues seguir adelante, porque tenemos que crecer toda nuestra vida, tenemos que... Bueno, ahora van a estudiar con mi esposa Rosh Hashanah. Ahora viene la parte linda de la clase, así que los dejo con ella.